Génesis, capítulo 2 y capítulo 3. Si me pudieran acompañar con sus Biblias, o yo lo voy a presentar aquí. Dice así, Génesis, vamos a leer Génesis 2, versículo 8. Después, Dios el Señor plantó un jardín en la región de Edén, en el oriente, y puso allí al hombre que había formado. Hizo crecer también toda clase de árboles hermosos que daban fruto bueno para comer. En medio del jardín también puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Versículo 15. Cuando Dios el Señor puso al hombre en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara, le dio esta orden: puedes comer del fruto de todos los árboles del jardín, menos del árbol del bien y del mal. No comas del fruto de ese árbol, porque si lo comes, ciertamente morirás. Luego dice Génesis 3, versículo 1, la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que Dios el Señor había creado. Y le preguntó a la mujer, ¿así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol de jardín? Y la mujer le contestó, podemos comer del fruto de cualquier árbol, menos del árbol que está en medio del jardín. Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol, porque si lo hacemos, moriremos. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman el fruto de ese árbol, podrán saber lo que es bueno y lo que es malo, y entonces serán como Dios. La mujer vio que el fruto del árbol era hermoso y le dieron ganas de comerlo y de llegar a tener entendimiento. Así que cortó uno de los frutos y se lo comió. Luego le dio a su esposo y él también comió. Padre, en esta hora, Señor, yo oro para que seas tú, Padre, que tomes el control de esta palabra. Solo tú tienes, Señor, la capacidad de enseñar y de transformar, yo no. Por eso que seas tú, Padre, abriendo nuestros ojos y nuestros oídos, Señor, a lo que tú quieres que recibamos y que podamos dar frutos de esta palabra. Quita, Señor, todo obstáculo y todo impedimento para que se pueda recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, las tres cosas. Esa historia que acabamos de contar de Adán y Eva, eso a nosotros nos ha pasado, nos pasa y nos va a pasar por el resto de nuestras vidas. ¿Y qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que ellos estuvieron expuestos a varias voces. Y muchas veces nosotros en nuestra vida vamos a estar expuestos a muchos caminos, a muchas voces y a muchas direcciones. Son tantos las voces que vamos a oír en nuestra vida que nos van a confundir. Entonces, yo quiero que volvamos al texto e identifiquemos las tres voces. Pero primero le voy a dar un ejemplo. ¿A ustedes no les ha pasado que cuando ustedes quieren comprar algo, ustedes no saben qué marca o qué modelo comprar? Vamos a suponer, si yo quiero comprar un carro, hay gente que compra un carro porque fulanito de tal se compró un carro, ese mismo carro, y yo lo quiero también. Pero también hay gente que si van a invertir tanto dinero en un carro, primero ellos tienen que investigar un poco cuáles son las mejores marcas, cuáles son los mejores modelos antes de invertir tanto dinero. Y por ejemplo, si una persona va a comprar el carro, primero tiene que revisar cuáles son las mejores marcas. Y al haber tantas marcas y tantas experiencias, van a escuchar muchas voces. Hay gente que va a decir, bueno, este carro no es muy bueno porque a mí se me dañó, pero hay otra gente que va a decir, ay no, a mí me ha funcionado perfectamente. Hay gente que va a decir, no, ese carro es muy caro, entonces no vale la pena. Otros te van a decir que sí vale la pena. Otros te van a decir que el carro quizá no tiene tanta potencia o quizá consume mucho. Y otros te van a decir que no, que son mejores los carros que consumen poco, etcétera. Entonces, son tantas las opiniones que uno
escucha de tantas marcas que uno al final como que termina confundido y frustrado. Y así mismo pasa en la vida diaria. Existen muchas situaciones en las que vamos a oír muchas voces, muchos caminos, y como que nosotros no vamos a saber cuál elegir. No vamos a saber, por ejemplo, qué trabajo elijo o qué hago ante tal situación, o si le hago caso a Dios o a quién le hago caso. Lara. Entonces, cuando hay tantas dudas, ahí entonces es donde se aprovecha la voz del diablo para desenfocarte del propósito de Dios. Ahora la pregunta es, si hay tantos caminos, si hay tantas voces, ¿cuál es la que debemos escuchar? ¿Cuáles voces sí debemos escuchar y cuáles voces no debemos escuchar? Así que quisiera que volvamos al texto y pudiéramos entonces identificar cuáles son las tres voces que siempre van a estar en nuestras vidas. Volviendo a Génesis capítulo 2 del 15 al 17, leo de nuevo. Cuando Dios el Señor puso al hombre en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara, le dio esta orden: puedes comer del fruto de todos los árboles del jardín, menos del árbol del bien y del mal. No comas del fruto de ese árbol, porque si lo comes, ciertamente morirás. Así que una de las tres voces que siempre vamos a oír en nuestra vida es la voz de Dios. Y la voz de Dios es la que habla con Eva diciéndole que de todo árbol puedes comer, menos del bien y del mal. Ahora bien, ¿cuáles son las características que tiene la voz de Dios? La primera característica es la voz de la verdad. Y en Juan 16:13 dice que cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Es decir, si tú quieres saber cuál es el camino que te va a llevar a la verdad, tienes que escuchar la voz de Dios. Cuando Dios le dio instrucción a Eva, Dios le estaba diciendo la verdad y por ende nosotros debemos seguir esa voz si queremos saber la verdad. Otra característica es que es una voz de paz. Y Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal. Si tú quieres saber de todas las voces cuál es el camino que al final tú vas a tener paz, tienes que seguir la voz de Dios. Cuando Dios le dio la instrucción a Eva, esa instrucción es el que iba a dar paz a Adán y a Eva por siempre. Otra característica de la voz de Dios es que es una voz de confianza, es una voz en la que tú puedes creer, en la que tú puedes tener fe. Por ejemplo, hay personas que uno no tiene confianza porque son mentirosas, ¿verdad? Hay gente que uno dice, no, yo no confío en Juancito porque Juancito me ha mentido varias veces, entonces yo no tengo confianza con él. Pero al contrario, la voz de Dios sí es confiable porque dice en Números 23:19 que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que si Dios te dice algo, es porque es verdad y tú puedes tener confianza en esa voz. Otra característica es que es la voz que te lleva al camino correcto. Si tú quieres que todo te salga bien, tienes que seguir esta voz. Si tú quieres tomar la mejor decisión, el mejor camino, qué sé yo, para qué trabajo elegir, o qué pareja elegir para casarme, o qué hacer ante una situación, pues la voz de Dios es la que te va a llevar hacia el mejor camino. Entonces, si sigues esta voz, todo te saldrá perfecto. Si Adán y Eva hubiesen seguido esta voz, pues no hubieran guerras, no hubieran muertes, no hubiera enfermedades y no hubieran problemas. Todo hubiese salido perfecto. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la voz de Dios? Bueno, pues la voz de Dios a veces implica sacrificios, a veces implica ser paciente, a veces implica que tendremos que negar nuestro yo y por eso muchas personas no quieren tomar el camino de la voz de Dios,
porque es estrecho. Pero el resultado de seguir esta voz es que todo te va a salir perfecto. Entonces, quiero que volvamos nuevamente al texto para identificar cuál es la segunda voz de las tres voces. Génesis 3:1, leo nuevamente. La serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que Dios el Señor había creado. Y le preguntó a la mujer, así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín. Y la mujer le contestó, podemos comer del fruto de cualquier árbol, menos del árbol que está en medio del jardín. Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar del fruto de ese árbol, porque si lo hacemos, moriremos. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, podrán saber lo que es bueno y lo que es malo, y que entonces serán como Dios. Entonces, la segunda voz que nosotros que siempre va a estar en nuestras vidas, es la voz del diablo. La voz del diablo es la voz de la serpiente, que esta voz es una voz que intenta confundir y que intenta engañar a Eva para sacarla del propósito de Dios. Ahora bien, ¿cuáles son las características de la voz del diablo? Primera característica, es la voz contraria a la voz de Dios. Es decir, si Dios te dice arriba, el diablo te va a decir abajo. Si Dios te dice que ames, pues el diablo te va a decir que odies. Todo lo contrario que Dios diga, te lo va a decir el diablo. Y dice en Juan 8:44, perdón, que Satanás es el padre de la mentira. Cuando Satanás habla con Eva y le empieza a decir todas esas mentiras, Eva pensó, sí, puede ser verdad, quizá el diablo tenga razón, pero no. Todo lo que te diga el diablo es una mentira o es una verdad medias que al final te va a terminar dañando. Así que si tú no quieres seguir una voz falsa, un camino falso, no sigas la voz del diablo. Otra característica es una voz que trae dudas. Si volvemos al texto, en el versículo 1, Satanás le pregunta, ¿sí que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín? Es decir, todo lo que Dios te ha dicho a ti, Satanás lo va a poner en duda para que tú empieces a tomar otro camino. Sí, así que, ¿cómo identificar la voz del diablo? Bueno, todo lo que Dios te ha dicho lo va a poner en duda. Otra característica es que es una voz que trae muchas consecuencias negativas. Gracias a que Adán y Eva desobedecieron, surgieron tantas consecuencias. Por ejemplo, las mujeres, uno de los castigos es que las mujeres iban a tener dolores de parto, mayor dolor. Otro castigo es que la tierra iba a ser maldita, que iban a tener que trabajar para comer, y la muerte física, espiritual. O sea, todo por todo por haber desobedecido a Dios causó tantas, pero tantas consecuencias negativas por haber comido del fruto de un árbol. Algo que parecía inocente, pero al final tiene muchas consecuencias negativas seguir la voz del diablo. Otra característica es que la voz del diablo te desvía del plan de Dios. El plan de Dios no era que Adán y Eva sufrieran, no era que Adán y Eva murieran. El plan de Dios era que ellas fueran felices y que pudieran adorar a Dios sin ninguna limitación. Pero cuando tú escuchas la voz del diablo, el plan que Dios tiene para ti se va a desviar. Y otra característica es que la voz del diablo te lleva al camino fácil. ¿Por qué mucha gente sigue la voz del diablo? Bueno, porque te lleva a lo más fácil. Si yo quiero algo, pues lo robo. O si estoy cansado, no oro. O si Dios me está pidiendo que algo difícil, no lo haga. Es el camino fácil. Pero al final el camino fácil te va a llevar hacia la muerte. Porque esa es la trampa del diablo. Que te lo pone todo fácil, pero al final todo termina destruyendo. Por último, si sigues esta voz,
todo te saldrá mal. Así que si tú quieres que todo te salga bien, no puedes seguir esta voz. Entonces, vamos a ver ahora cuál es la tercera voz que está en nuestras vidas, que siempre vamos a estar escuchando. Primero tenemos la voz de Dios, la voz del diablo. Ahora, ¿cuál es la tercera voz? Vamos a leer Génesis 3:6 de nuevo. Dice aquí, la mujer vio que el fruto del árbol era hermoso y le dieron ganas de comerlo y de llegar a tener entendimiento. Así que cortó uno de los frutos y se lo comió. Luego le dio a su esposo y él también comió. La tercera voz está escondida en ese versículo. Y la tercera voz es la voz interior de Eva. En este caso, la voz interior de cada uno de nosotros. Entonces, les explico por qué. Para que Eva viera que el árbol era hermoso, que el árbol le dieran ganas de comerlo, ella tuvo que ser convencida por la voz del diablo. Si la voz del diablo viene a tu vida, el diablo no te obliga a seguirlo, el diablo no te obliga a que tú peques porque tú no eres un robot. Pero al final, ¿eres tú o soy yo el que decido lo que voy a hacer con las voces que yo oigo? Al final es mi voz interior la que decide qué camino voy a seguir. Así que para que Eva pecara, el diablo tuvo que convencer a la voz interior de Eva. Entonces, vamos a ver las características de la voz interior. Primero que nada, la voz interior es la que está dentro de nosotros. Segundo, es una voz manipulable. Es una voz que suele cambiar constantemente de idea o que suele cambiar por otras voces. Y pongo un ejemplo. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que nosotros tenemos un pensamiento de algo y viene otra persona y te dice algo y tú cambias de idea? Por ejemplo, vamos a suponer que Yuri se compró un saco y a él le gusta su saco, le gusta su traje. Pero luego viene su esposa y le dice, no, mira, ese traje queda muy feo. Luego vienen sus hijos y le dice que no, ese traje te queda muy feo, papá. Entonces, Yuri tenía una idea al principio, pero después que otras personas lo convencieron, él cambió de idea. Y eso sucede porque nuestra voz interior es una voz manipulable. Otra característica de la voz interior es que es una voz imperfecta. Y pongo otro ejemplo. ¿Cuántas veces nosotros no hemos cambiado de idea sobre algo? Yo pensaba, por ejemplo, que Juanito era una buena persona, pero al final me di cuenta que era una mala persona. O yo pensaba que Juanito trabajaba bien, pero al final trabajó mal. O yo pensaba que me iba a gustar esa comida que yo pedí, pero al final no me gustó. ¿Y por qué sucede eso? Porque la voz interior tuya que decidió todo eso es una voz imperfecta. Es una voz que no tiene sabiduría o no tiene mucha sabiduría, sino que su sabiduría es limitada. Y es una voz que comete errores. Dice la palabra en Proverbios 14:12 que hay camino que al hombre le parece perfecto, pero su fin es camino de muerte. Otra característica es que cuando tu voz interior está confundida, la voz del diablo entra a engañar. Pongo unos versículos. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y luego leo Génesis 3:13. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer, ¿por qué lo hiciste? Y ella respondió, la serpiente me engañó y por eso comí del fruto. O sea, cuando tú estás confundido, la voz del diablo va a entrar a engañarte para que tú tomes una mala decisión. Entonces, finalmente, las tres voces que siempre van a estar en nuestras vidas se resumen en tres. La voz de Dios, la voz interior tuya y la voz del diablo. La voz de Dios te va a llevar al camino correcto. La voz interior es una voz imperfecta y la voz del diablo pues, es una voz que te va a llevar al camino malo. Ahora la pregunta es, ¿cuál de estas tres voces debemos escuchar, cuál no? Pues lo que Dios me ha enseñado
y lo que yo he aprendido de Dios es que la única voz que debemos escuchar es la voz de Dios. Y cuando nosotros entendamos eso, nosotros vamos a crecer espiritualmente. Y yo recuerdo que al principio, cuando yo me convertí, yo como que hacía más caso a mis ideas que a la palabra de Dios, ¿no? Porque Dios no sabe tanto, porque yo he vivido mi vida siempre y yo sé cómo funcionan las cosas y ya yo sé lo que va a pasar. Pero al final, yo terminé dándome cuenta, la mala, de que Dios siempre tenía razón por encima de mí, porque mi voz interior es imperfecta. La voz del diablo es negativa, pero la voz de Dios es perfecta. Así que dice la palabra que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Si Adán y Eva, quizá Adán y Eva pudieran pensar que comer del árbol era un chiste. Porque bueno, ¿qué puede pasar si yo como de un fruto de un árbol más? Habiendo tantos árboles aquí, ¿qué pasaría si yo como eso? Ellos subestimaron la orden de Dios. Pero al final, por haber pecado, suceden tantas consecuencias que hasta el día de hoy lo estamos pagando. Y por eso es que mucha gente fracasa en su vida y es porque no sigue la voz de Dios, sino que sigue la voz del diablo, su propia voz interior que está manipulada. Y quizá pudiéramos decir, bueno, hay gente que dan buenos consejos. Sí, hay gente que dan buenos consejos basados en la voz de Dios, otros dan buenos consejos, otros dan consejos basados en su voz interior y otros dan consejos basados en la voz del diablo. Al final, a quien debemos siempre consultarles a Dios, porque Dios tiene la última palabra. Porque cuando ya nosotros nos convertimos a Cristo, ya nuestro libre albedrío se tiene que sujetar a lo que Dios diga al final. Ya para finalizar, quiero enseñarles un personaje de la Biblia que consultaba a Dios. David. David siempre consultaba la voz de Dios antes de salir a la batalla. O sea, él no era loco para salir sin consultar a Dios, porque era mucho el peligro que David corría si salía atento a él. David quizá pudo haber dicho, bueno, yo vencí a Goliat, yo he vencido muchas guerras, yo he librado muchas batallas, esto solamente va a ser una batalla más, yo soy un rey, tengo un gran ejército, Dios siempre me ha respaldado, pero a pesar de eso, David siempre consultaba a Dios antes de salir a una batalla, porque era mucho lo que había en juego si él salía sin la dirección de Dios. O sea, si David daba un paso en falso, él podía morir. Él como rey podía dejar una nación muerta o todo el plan de Dios se podía arruinar si David daba un paso en falso. Por eso es mucho lo que está en juego cuando tú sales sin la voz de Dios, sin seguir a Dios, sin seguir la promesa de Dios, sin seguir la palabra de Dios en tu vida. Es mucho lo que está en juego a la hora de tú descuidarte de lo que tú tienes que escuchar. Entonces, aquí simplemente para que lo vean, nuestros 7 versículos en los que David salía a consultar a Dios antes de salir a una batalla. Simplemente lo muestra aquí, dice, y David consulta a Jehová diciendo, iré a atacar a los filisteos. O David consultó a Jehová diciendo, subiré a alguna de las ciudades de Judá. O sea, tantas batallas que había ganado David y él siempre consultaba a Dios y ese era su secreto. Ahora bien, ¿qué podemos tener como enseñanza para finalizar? Hay 3 voces, pero solo la de Dios debemos escuchar. Siempre debes consultar a Dios si quieres que todo te salga perfecto. Y si tienes dudas, busca la confirmación de Dios. Y eso es todo, hermanos. Espero que Dios haya abierto sus mentes y sus corazones para poder guardar esta palabra y para que pueda dar los frutos que tenga que dar. Amén. Gloria a Dios, Albert. De verdad que ha sido una palabra de mucha edificación para cada uno de nosotros.